Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 21, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Dice así la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hermanos, recuerden que estamos en la serie La mortificación del pecado. Estamos a través de esta serie mirando muchas enseñanzas como ejemplo, testimonio y como aplicativos para nuestra vida, de qué manera nosotros debemos luchar contra el pecado. Y la idea central de esta enseñanza es que la mortificación no es perfección absoluta. Entonces pensamos que mortificar el pecado es llegar a una perfección absoluta. No, es un progreso real y continuo hacia el blanco de la santidad. La mortificación es un proceso, hermanos, en el cual vamos cada día perfeccionándonos. Y el propósito para esta enseñanza es definir claramente lo que no es la mortificación para evitar un autoengaño espiritual, hermanos, y conducir al creyente a una lucha genuina, verdadera, contra el pecado. Así que, hermanos, la verdadera mortificación no consiste en aparentar victoria sobre el pecado, no de ninguna manera, sino en perseguir a Cristo mientras libramos una guerra constante contra los deseos de la carne. Y en mi introducción quiero que sepamos que una de las tragedias más grandes dentro de la iglesia es que muchas personas creen que están venciendo el pecado, cuando en realidad solo están cambiando de apariencia. Y es bien importante esta enseñanza. Puede que la persona deje ciertos pecados visibles, pero la cuestión es que permanecen esos deseos vivos en el corazón. Y otros confunden una personalidad tranquila, de santidad, apaciguada. Algunos piensan que porque ya no practican ciertos pecados, pues han alcanzado la victoria definitiva sobre el pecado. Pero uno ve a través de la Escritura que un hombre puede abandonar muchos pecados, hermanos, sin haber mortificado ninguno. Así que la Escritura nos enseña que la mortificación es una batalla continua, totalmente. No es una perfección instantánea, sino una guerra diaria contra los deseos pecaminosos que permanecen en nosotros, hermanos. Y lo que acabamos de leer es que Pablo, un hombre santo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, está confesando que todavía estaba corriendo, hermanos, la carrera espiritual. Todavía estaba en esa lucha, hermanos, contra el pecado, contra la carne. Así que esto nos lleva a preguntarnos cómo distinguir entre una verdadera mortificación y una falsa apariencia. Eso uno debe tenerlo muy claro. Y es lo que Filipenses entonces nos da 3 evidencias que nos ayudan a discernir esa verdadera lucha espiritual. Y la primera es la realidad de la imperfección. Está en mi encabezado: la realidad de la imperfección, el peligro del disfraz y la hipocresía, hermanos, y la diferencia entre el temperamento y la santidad. Ahora, el apóstol dice en Filipenses 3:12
dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. Miren una realidad, hermanos. Él dice, no lo he alcanzado ya ni que sea perfecto, pero dice, sino que prosigo. Hermanos, esto es bien importante. Recordemos, Pablo había tenido la oportunidad de ir hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas inefables y gloriosas. Había plantado iglesias, había sufrido por el Evangelio, pero aún está declarando, y lleno del Espíritu Santo, pero aún está declarando que no soy perfecto. Significa entonces que Pablo también está todavía bajo la lucha contra el pecado, porque todavía no está en un cuerpo, está en un cuerpo que es polvo y ceniza. Ahora, hay tres realidades que cada creyente debe ser consciente, hermanos, en cuanto a la realidad de la imperfección. O sea, cada uno de nosotros debe saber lo que la lucha contra el pecado no es buscando una perfección, no, hermanos, sino que buscamos cada día, hermanos, mortificar el pecado. Hay tres realidades. La primera, el creyente verdadero reconoce la presencia continua del pecado. Eso usted lo debe saber, todo lo debemos saber, hermanos. La falsa religión siempre va a presumir perfección, pero la verdadera santidad reconoce su necesidad constante de la gracia. Hermanos, los santos reconocen la necesidad constante de la gracia, porque Pablo expresa esta misma realidad en Romanos 7:19. Si quiere, vamos a Romanos 7:19. Él dice allí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjese lo que está diciendo. Él hace lo que no quiere, el mal que no quiere, eso hago. Ahora, Pablo no está justificando el pecado aquí en ninguna manera. Está describiendo la guerra interna que experimenta cada creyente. Pablo describe esa guerra interna, hermanos, la cual cada uno de nosotros lidiamos. Todos tenemos que lidiar con esta verdad y esta realidad. El creyente verdadero reconoce la presencia continua del pecado. Y él entonces, como Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado ya, no soy perfecto, pero ¿qué hago? Sigo y prosigo hasta que llegue esa medida, esa plenitud. Y resulta que en Romanos nos está diciendo, yo termino muchas veces haciendo lo que no quiero, el mal que no quiero, eso hago. Así que la presencia del pecado no significa ausencia de salvación. Pablo había sido salvo, el Señor le dijo, bástate mi gracia, escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero él está hablando de la realidad del pecado en su vida, hermanos, de la lucha que hay entre nosotros. Así que la presencia del pecado no significa ausencia de salvación de ninguna manera. Lo peligroso es no luchar contra el pecado, hermanos. Lo peligroso es estar cómodo con él. Eso sí es peligroso. Y la segunda realidad es la glorificación, hermanos. Perdón. La glorificación. Mientras vivamos en este mundo, vamos a seguir experimentando, hermanos, la batalla. Siempre vamos a estar luchando y lidiando, hermanos, contra el pecado. La mortificación estará presente, continua en nuestra vida. Así que en el versículo 21, en Filipenses 3:21, mira lo que dice Pablo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, que mientras que vivamos en este mundo, vamos a seguir experimentando la batalla, la guerra, la lucha contra el pecado, pero vendrá un día, esa es la esperanza escatológica venidera, en el cual el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Así que el pecado será completamente destruido cuando Cristo regrese, hermanos. Escucha bien.
El pecado va a ser suprimido totalmente, totalmente destruido cuando Cristo regrese, cuando el Señor nos transforme y nos despoje del cuerpo de la humillación nuestra y seamos revestidos, seamos transformados con un cuerpo semejante al de la gloria suya. Así que es esta realidad, todos debemos saber y vivir y tener presente, hermanos, que debemos discernir la verdad, hermanos, de la verdadera lucha. Debemos ser conscientes, todos los creyentes tenemos una lucha contra el pecado. Es una realidad, pero todos los creyentes vivimos con la expectativa gloriosa de que un día el pecado será erradicado, cuando seamos transformados, hermanos. Otra característica, hermanos, otra realidad que cada creyente debe ser consciente de la imperfección, hermanos, es que vamos cada día en progreso. No la perfección, hermanos, el progreso es la evidencia de la gracia, no la perfección, es el progreso, cada día progresamos. La pregunta no es, ¿ya no peco? No, hermanos, la pregunta es, ¿estoy peleando realmente contra el pecado? ¿Estoy batallando, estoy lidiando contra el pecado? Proverbios 24, 16 dice la palabra. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es que ya no peco. La pregunta ¿es que yo ya no peco? No. La pregunta es, ¿estamos peleando con el pecado? Porque la Escritura aquí nos está diciendo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ellos no se levantarán, hermanos, pero nosotros por la gracia, el impío cae, queda allí, pero el justo cae y vuelve a levantarse. Y esto lo debemos tener siempre presente en nuestras vidas, siempre, porque Pablo está diciendo, no que yo lo haya alcanzado, no que sea perfecto, sino que yo prosigo, yo voy hacia adelante, y eso significa, vamos en progresión, progresamos, avanzamos, maduramos, nos consolidamos, somos más temerosos, mortificamos mayormente el pecado, así que cada uno debe vivir, hermanos, con esa mentalidad y esa realidad. El pecado está presente todavía, hermanos. El creyente verdadero ha de reconocer que el pecado está presente. También la glorificación, que será una erradicación total del pecado. Vive con la esperanza de que un día el pecado será erradicado plenamente. Pero mientras tanto, él vive en un progreso continuo. Cada día progresa, y esa es la evidencia de la gracia en una persona que cada día está luchando y peleando y batallando y aborreciendo y apartándose y despojándose de todo peso y del pecado que le asedia. Así que si entendemos que la batalla continúa, entonces debemos cuidarnos de un peligro mayor. ¿Cuál es ese peligro mayor? Aparentar una victoria con el pecado, hermanos. Porque el pecado simple y llanamente puede cambiar de forma. Y esto es bien importante que nosotros lo miremos. Es bien importante que lo examinemos. Y esto es lo que me lleva a mi segundo encabezado. El peligro del disfraz y la hipocresía. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 23. Y allí tenemos este mago Recuerden que este mago vio a Simón Pedro, que él ponía las manos sobre los apóstoles y se daba el Espíritu Santo, y él le ofreció dinero por esto a él. Y la respuesta, cuando él hace este ofrecimiento, versículo 19 dice, 8:19,
Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, perezca, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, nosotros vemos aquí en este contexto que Simón el mago había hecho profesión de fe. Usted puede verlo en el contexto. Había sido bautizado. Parecía un creyente, pero Pedro vio en él algo que nadie más veía. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, había dejado la magia, había entregado, lo que tenía, pero el corazón, el pecado había mudado. Y esto es bien importante aquí, hermanos. El pecado puede simplemente desviarse hacia otra dirección. Como la codicia, vemos cómo la codicia permanece en Simón el mago. En él permanece la codicia. Externamente parecía cambiado, pero internamente seguía esclavizado. Dejar la práctica externa, hermanos, mientras se mantiene el deseo interno, es una hipocresía que conduce al infierno. Y yo les decía, y vuelvo a contar el mismo ejemplo porque no tengo otro, de ese hombre por allá en Chima que le predicaron el evangelio, escuchó, él dejó de fumar, pero en el campo había esa planta que se secaba y el tubito, y él lo prendía y absorbía el humo de él. Ya no era cigarrillo, pero era esa parte, ese tubito de esa planta. Así que aunque dejó el cigarrillo, pero el deseo permanecía ¿en dónde? En su corazón. Y fíjense cómo muda el pecado, y nosotros debemos ser cuidadosos en eso, hermanos, porque hay peligro en que el pecado se disfrace y la persona tenga una falsa convicción de que realmente ya no hay en él pecado, o que dicho ciertamente ha dejado tal costumbre, tal pecado. Simple y llanamente se cambia por otra cosa. Y esa es una verdad, hermanos. Y 3 características del disfraz y la hipocresía nos ayudan a entender esto, hermanos. El pecado puede abandonar una conducta, eso es una realidad, pero puede abandonar la conducta, pero refugiarse en el corazón. Ahí la verdad. Así que una persona puede dejar de beber, pero eso no quiere decir que ha dejado de seguir amando el alcohol. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, la psicología trata de cambiar la conducta, trata de modificar la conducta del ser humano. Pero el deseo y la dureza y el pecado continúan en el corazón. Y es en lo que nosotros debemos ser muy cuidadosos, de velar y mirar y examinar nuestra vida, hermanos. Porque una persona puede dejar de mentir también, pero, hermanos, sigue amando otras cosas. Puede dejar la inmoralidad, pero puede seguir alimentando otras fantasías pecaminosas en él. Todo esto es una verdad y una realidad. Jesús nos enseñó en Mateo 5:28. Así que aquel mago, el más, había dejado muchas cosas, pero seguía la avaricia en su corazón. Y una persona puede mudar muchas cosas, pero el deseo sigue en su corazón. Y Mateo 5:28, perdón. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense que una persona no necesita llegarse, en este caso que el Señor nos está hablando, un hombre no necesita materializar el deseo de su corazón, llegarse a una mujer para pecar con ella materialmente. ¿Por qué? Porque el deseo está ¿dónde? ¿Dónde inicia el pecado? En el corazón, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, si el deseo está en ese corazón, lógicamente es un hecho pecaminoso. La persona puede decir, bueno, yo no me estoy
llegando a ella, ¿sí? Yo no estoy materializando mi deseo, pero en su corazón ya lo hizo porque la está codiciando. Y la gente puede permanecer engañada de esa manera y creer que no hay pecado en ella. O sea, es el disfraz. Y debemos tener mucho cuidado porque el pecado se disfraza, se camufla. La obra del enemigo, la obra de Satanás es hacernos ver que lo malo es que es bueno. Así que vemos entonces que Dios no solo juzga acciones, también las intenciones del corazón. Y esa es una realidad, hermanos. El pecado puede abandonar una conducta, pero refugiarse en el corazón. Y debemos estar evaluando, examinando siempre esto en nuestras vidas, hermanos. Ahora, debemos entender, hermanos, que la reforma exterior, externa, no es mortificación contra el pecado, en ninguna manera. Porque este es otro aspecto importante, porque los fariseos eran expertos en la apariencia de la santidad. Ellos aparentaban santidad y ellos eran admirados por el pueblo. Así que Jesús le dijo en Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, y esto el Señor los atacó fuertemente. Por fuera tienen apariencia de limpieza, pero por dentro están ¿qué? Muertos. Muertos. Así que la mortificación no busca simplemente cambiar conductas. La mortificación busca destruir los afectos pecaminosos de la raíz, desde el corazón, hermanos. Así que exteriormente una persona también puede cambiar, pero eso no le hace verdaderamente limpio y vivo. El Señor le está diciendo a aquellos que se justificaban, que creían que eran rectos, que tenían la justicia, que tenían la palabra, que enseñaban, y le dijo: hipócritas, ustedes a la verdad por fuera se muestran muy bonitos, pero por dentro es un sepulcro blanqueado, por dentro están muertos, aunque por fuera aparenten limpieza, por dentro están muertos en delitos y pecados. Y eso nos hace que vigilemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida. Hermanos, estar constantemente despiertos, vigilando en cuanto a cualquier deseo en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que el pecado entonces puede y suele cambiar de máscara. Satanás, hermanos, recuerden, no siempre pierde terreno. Muchas veces simplemente cambia de estrategia, muda la estrategia, hermanos. Una lujuria puede convertirse en un orgullo, la ira puede convertirse en una amargura. Una ira comienza con el enojo y puede terminar en una raíz de amargura. Allí, hermanos, así que el pecado suele cambiar. La codicia puede disfrazarse de una prudencia financiera, por decirlo. Una persona que está codiciando no se sacia, hermano, y quiere más y más, pero él puede decir: no, esto simplemente es una prudencia financiera. Quiero prepararme para los días que vengan, que no voy a trabajar. Pero tiene que examinar si realmente es una prudencia financiera o simplemente es la idolatría de la avaricia. Puede haber esta idolatría dentro del corazón del hombre, hermanos. Así que más en el ministerio uno tiene que siempre estarse evaluando, examinando a la luz de la palabra, porque puede haber un orgullo oculto detrás. Una persona en el ministerio puede sentirse orgulloso por encima de los demás hermanos, arrogante, distante, como existen muchos de esos hombres. Así que el pecado se puede camuflar, cambiar, ponerse una máscara, hermanos, en el cual aparente que es muy sano, hermanos, que no es algo en lo cual puede asombrarnos, en que puede causar algún daño a nuestra vida. Así que eso hace que nosotros estemos constantemente
examinándonos cada día. Si alguien está en el ministerio, es alguien que cada día debe decirle al Señor: Señor, dame humildad, dame mansedumbre, enséñame a ser manso, humilde como tú, Señor. Que yo siempre esté detrás de ti, a tu sombra, y tú siempre estés delante. Decía alguien que de lo que más debemos cuidarnos nosotros es del orgullo. Ustedes saben que el hombre cayó en el huerto de Edén por el orgullo. Y usted dice: bueno, ¿dónde está el orgullo? El orgullo estuvo en que Eva no quiso que Dios le enseñara y le guiara, sino que tomó la decisión que por sí misma podría alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Y decidió oírle y obedecerle a Satanás. ¿Por qué cayó Satanás? ¿Qué dice la Escritura? Por el orgullo. Por el orgullo. Orgullo porque no queremos que nos enseñe el Señor. No queremos esperar el conocimiento y la sabiduría de Él. Así que ellos tomaron este camino, hermanos, de la desobediencia. Y la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso entonces debemos estar examinando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pecado suele usar muchas máscaras, hermanos. Él no nos va a aparecer: mire, yo soy pecado, te estoy destruyendo, te voy a destruir, te voy a enviar al infierno. En ninguna manera. Satanás es astuto, él usa la sutileza. Pero existe otro engaño muy común, hermanos, muy común. Algunos creen que haber mortificado el pecado, hermanos, cuando simplemente poseen un carácter naturalmente tranquilo. O sea, hay personas que creen que han mortificado ya el pecado porque tienen un carácter relajado, tranquilo, y esto es engañoso también, hermanos, supremamente engañosos. Versículo 13 y 14 de Filipenses, de nuestro texto, Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo dice: yo no he pretendido que ya lo he alcanzado, pero yo hago una cosa, me olvido de lo que está atrás, pero me extiendo, sigo hacia adelante, prosigo a la meta. Así que tener una naturaleza calmada no significa haber mortificado el pecado. Los pecados espirituales, como la envidia y la incredulidad, pueden seguir vivos, hermanos, en el creyente. Así que la mortificación es un esfuerzo consciente por el blanco como una disposición natural. Vamos al blanco, ponemos la mirada en Cristo. Cada día debemos mortificar el pecado, hermanos, cada día. Así que la mortificación es un esfuerzo consciente cada día, hermanos, por el blanco. No una disposición natural. Sabemos que esto no es natural de nosotros. De ninguna manera. El Señor nos dijo que teníamos que dar esta lidia, esta batalla, hermanos. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Ama el pecado, así que debe ser un esfuerzo consciente. Todos nosotros debemos saber que la mortificación conlleva a un esfuerzo, pero no es un esfuerzo independiente de Cristo, de su poder, hermanos. Y hay tres marcadas diferencias, hermanos, para que nosotros podamos entender bien esta parte. Los pecados más peligrosos son frecuentemente invisibles. Como les decía, una persona tranquila no es sinónimo de santidad. No quiere decir que no pueda explotar de la ira. Pero puede estar llena de orgullo, puede estar llena de incredulidad,
puede estar llena de envidia, de autosatisfacción, de frialdad espiritual. Así que los pecados espirituales son muchas veces más peligrosos que los pecados visibles, hermanos. O sea, lo espiritual, lo interno, es mucho más peligroso que aquello que estoy exteriorizando, lo visible. Eso es una verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque los fariseos no eran adúlteros públicamente. El Señor condenó a los fariseos hipócritas. Ellos no eran, públicamente no eran esa clase de personas, adúlteros. Pero su corazón estaba lleno ¿de qué? De maldad y de orgullo. O sea, ¿qué quiero decir? Ellos no estaban con una mujer adulterando. ¿Por qué? Porque el llegarse a una persona es una acción de un pecado público. Hermanos, eso es público. Pero dentro del corazón de ellos estaban llenos de orgullo. Si ve lo invisible, es lo invisible. Debemos tener entonces en la cuenta, hermanos, que los pecados más peligrosos son frecuentemente los invisibles. Es eso. Pueden muchas personas estar haciendo muchas cosas, pero hay cosas más dañinas. Recuerda el orgullo, cómo cayó Satanás. El orgullo, cómo cayó Adán y Eva. Orgullosos, no quisieron que Dios les enseñara y los guiara. Decidieron conocer el bien y el mal por sí mismos. Y nosotros debemos lidiar cada día con el orgullo también. Cuando no buscamos de Dios, cuando no oramos, tomamos decisiones. ¿Qué somos nosotros? ¿Orgullosos? Sí, mi orgullo, no necesito de Dios, no necesito su guía, no necesito ir a pedirle dirección, guía. No necesito informarme en la Escritura porque siento que yo puedo, que yo lo sé, que llevo muchos años de experiencia, me fijo en ello, entonces no necesito. Y eso se llama orgullo, porque estás actuando independientemente de Dios. Y cuando nosotros actuamos independientemente de Dios, somos orgullosos. No necesito, Señor, que me digas, no necesito acudir, que me digas, no siento necesidad de tu guía, de tu dirección, no necesito tu palabra, porque yo soy ya experimentado en esto, porque yo ya sé cómo son las cosas, entonces no lo necesito. Y así, hermanos, tal cual actuó Eva frente a Satanás, hermanos. No quiero que Dios me diga, yo quiero por mí mismo saber el bien y el mal. Y eso se llama orgullo. Así que hay cosas ocultas. Y por eso es bien importante cuando le digo, mire, el Salmo 139, David dice, Señor, examíname, conóceme y prueba mi corazón. ¿Qué había en el corazón de David? El corazón de David, hubo adulterio antes de llegarse a aquella mujer, había codicia en su corazón. Y esa es la realidad. David terminó materializando, hermanos, un pecado visible, pero ese pecado era ¿cómo? ¿Dónde comenzó? En lo invisible, dentro de su corazón. Así que, hermanos, los pecados espirituales son mucho más peligrosos que los pecados visibles. Ahora, la mortificación implica esfuerzo, hermanos, espiritual, un esfuerzo deliberado. Observe el lenguaje de Pablo, dice el verso 14, prosigo. ¿Qué implica aquí proseguir, hermanos? Prosigo, y él dice también en el verso 13, olvidando ciertamente, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, extiendo. Y este lenguaje es supremamente importante, porque lo que está haciendo él es describiendo que hay un esfuerzo, que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo. Estas expresiones describen disciplina, describen perseverancia, describen intencionalidad, hermanos, que la santidad no ocurre por accidente. La santidad no ocurre por un accidente, hermanos. La santidad requiere disciplina, perseverancia, intencionalidad cada día de parte nuestra.
Esos términos, esas palabras están allí para indicarnos. No basta con orar, decirle, Señor, quiero ser santo. No, hermanos, debemos permanecer cada día con la mirada, prosiguiendo, hermanos, sabiendo que no lo hemos alcanzado todo, que no somos perfectos, pero proseguimos, vamos hacia adelante, batallamos contra el pecado. Y eso implica disciplina, esfuerzo, sacrificio, no desfallecer, no desmayar, no desanimarnos, aun cuando haya caído. Ahora, mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y la realidad de lo que les estoy diciendo. Esto implica, hermanos, un esfuerzo. Hebreos 12, 14. Y tenemos allí la palabra seguir. La palabra seguir la paz ¿con quién? Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la palabra seguir implica una persecución intensa. Cuando uno se está diciendo seguir, es una persecución intensa. Cuando alguien persigue algo intensamente, hermanos, él no se da por vencido, él no se rinde. Así que nosotros debemos ser intencionalmente, hermanos, cada día seguidores de la santidad. Y eso implica esfuerzo, constancia, disciplina, y eso es la mortificación. De esa manera se está mortificando el pecado. La santidad se busca, hermanos. La santidad se busca, la santidad se persigue, la santidad se pelea. Todo esto requiere una acción de parte nuestra. Él nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando me está diciendo perfeccionando, implica una acción mía, y esa acción debe ser intensa en esa búsqueda. Nosotros debemos ser intencionales, hermanos, cada día pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer morir lo terrenal y midiéndonos, examinándonos a través de la palabra, a la luz de la Escritura, para que no haya nada en nosotros, y exponiéndonos en la oración. Mírame, Señor, evalúame, examíname, tú que me conoces, tú conoces mis intenciones, mi deseo del corazón. Ayúdame, Señor, con tu palabra, ilumíname, que yo pueda ver mi maldad, mi iniquidad, mi pecado, Señor, que no vaya siendo engañado a sí mismo, engañándome a mí mismo. Así que una vez, hermanos, que descartadas las falsas victorias, estamos preparados para entender cómo luce la verdadera mortificación. Y esto me lleva a las aplicaciones. Le tenía olvidado pasar aquí. Y esto nos recuerda, hermanos, que no podemos conformarnos con victorias ocasionales de ninguna manera. Muchas veces nosotros pensamos que ya hemos vencido, que ya tenemos la victoria. Pero debemos examinarnos, Señor, cada día, si estamos disfrazando el pecado, los deseos en nuestro corazón, hermanos, si permanecen vivos en nosotros. Uno debe estarse evaluando constantemente. Eso es una verdad, hermanos. Si usted no se evalúa, significa que a usted no le importa cómo vive. Usted no tiene ningún interés en la progresión de su vida. Usted no tiene una meta, usted no tiene el banco, usted no está prosiguiendo. Usted no está buscando con intensidad, no está siendo intencional. Cada uno de nosotros debe evaluar, hermanos, sus deseos, sus pensamientos. Debemos examinarnos a la luz de la Escritura. Recuerden que vimos que el pecado se camufla, el pecado cambia de máscara, hermanos. Y puede que una actitud cambie, pero el deseo o el pecado sigue en el corazón.
Y nosotros debemos ser conscientes de eso y debemos examinarnos muy bien, hermanos. Así que, examinaos. También, hermanos, debemos meditar en algo. No podemos desanimarnos en la lucha. El hecho de que usted vea, por ejemplo, en usted pecado, que veamos en nuestra vida pecado, hermanos, no debe desanimarnos. Lo que usted tiene que ver es que realmente usted está luchando contra ese pecado, hermanos. Porque los muertos no pelean, los vivos sí. Así que es una evidencia de la gracia de Dios en su vida, una evidencia de que usted ha sido salvo, que usted pertenece al reino, que usted es un hijo del reino y usted cada día está luchando y batallando y mortificando y pidiéndole al Señor y quebrantándose delante del Señor que le ayude cada día. Así que no puede desanimarnos, no podemos desanimarnos en la lucha contra el pecado. Ahora, si Dios le hace ver en usted pecado, no se desanime. Es Dios mostrándole, hermanos, sobre qué usted tiene que trabajar en su vida, esforzarse intensamente. Cuando una tempestad, los discípulos estaban en la barca, el Señor dormía y una gran tempestad y ellos lo llamaron, asustados que perecían. Ahora, ¿qué reveló esto de los discípulos? El Señor dormía, pero esperó, hermanos. ¿Por qué? Porque quería que ellos pudieran ver y revelar lo que había en ellos, que en ellos había incredulidad, había temores, miedos, pero lo que el Señor les recriminó fue la falta de fe. Así que les hace ver que en ellos hay incredulidad. Así que si el Señor me hace ver en mi vida incredulidad, ¿qué tengo que hacer? Pedirle, Señor, auméntame la fe, ayúdame y acudir a la palabra, hermanos, porque la fe viene por el oír. Las preguntas. Muchas veces nos preocupamos más por lo que hemos dejado de hacer, hermanos. Deberíamos preguntarnos más, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está ocurriendo en este momento en mi corazón? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? ¿Los deseos de mi corazón se alinean con la palabra? ¿Lo que estoy pensando, anhelando, deseando y persiguiendo está alineado con la palabra de Dios? Debemos examinar esas intenciones del corazón. Debemos examinar esos deseos que vienen, esos pensamientos que vienen en nuestra vida. Claro, Dios está interesado en cuanto a lo que hemos dejado de hacer, pero también lo que está sucediendo en nuestro corazón hoy. Y por último, no podemos medir nuestra espiritualidad por nuestra personalidad, hermanos. Debemos medirla por su semejanza a Cristo. Porque la tendencia es muchas veces, y ahí fracasan muchos creyentes, hermanos. Porque yo soy una persona tranquila, yo no peleo, yo no tengo ningún problema. Y creemos y nos fiamos en nosotros mismos de que estoy tan bien que no tengo ninguna preocupación, como dijo Pablo. Oh Dios, yo no lo he alcanzado todo. Yo no lo he alcanzado todo. Aún me falta, yo no soy perfecto todavía, pero me falta. O sea, aquí puede haber un engaño en nosotros. Fiarnos de nuestra personalidad tranquila. Y no podemos medir esta espiritualidad así. Debemos medirlo frente a Cristo. Así que la pregunta no es, ¿soy una persona tranquila? No, la pregunta es, ¿estoy pareciéndome cada día a Jesús? O muchas veces tenemos la tendencia al mirarnos y medir nuestra espiritualidad frente a nuestro hermano. Y ese es el error más grande. ¿Por qué? Porque siempre yo me voy a ver mejor y por encima de mi hermano. ¿Qué dijo ¿Qué dijo el fariseo? Yo no soy como este. Señor, yo no soy como este. Y fíjese lo que ahí lo vemos, hermanos. Cuando un hombre se mide con otro hombre, siempre el que se mide va a ser excelente. Él va a ver muchos defectos en los demás y no podrá ver los suyos.
Así que fiarnos de una personalidad tranquila, hermanos, es supremamente peligroso, hermanos. Tienes que medirte, la regla es ¿quién? Cristo. Pablo dice, volviendo a nuestro texto, en Filipenses, capítulo 3, volviendo a nuestro texto, y recordemos. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya. Él no lo ha alcanzado, todavía no es perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué nos asió Cristo? ¿Cuál es el propósito de Dios el Padre con nosotros? Romanos 8 dice, conformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Fuimos llamados para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que él quería ser semejante a Cristo aún en la muerte. Pero Pablo nos ayuda, el Espíritu de Dios, por medio de lo que el apóstol escribió inspirado. Nosotros debemos tener esta misma realidad y esta perspectiva y esta verdad gobernando nuestra mente y nuestro corazón. No lo hemos alcanzado todavía todo. No somos perfectos, pero estoy prosiguiendo, estoy peleando, estoy mortificando, soy consciente de esta realidad. Cada día estoy delante del Señor pidiéndole que me mire, que me examine, que me haga ver, que me haga entender, que no me deje ser engañado, que examine lo profundo de mi corazón. No sea que el mal esté cohabitando dentro de mí. No sea que algo aparentemente bueno, en apariencia, nos esté destruyendo. Y el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Pero qué hago? Olvido ciertamente lo que ha quedado atrás, pero me extiendo ¿a qué? A lo que está delante. Siempre corriendo. ¿Qué dicen Hebreos? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego en el verso 14, prosigo a la meta. Yo siempre prosigo, debo correr, debo hacerlo de tal manera que obtenga el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que Pablo nos está animando, pero también nos está haciendo ver esa realidad. Todos luchamos contra el pecado. No es como dijo una vez una persona que se congregaba con nosotros. Nosotros ya no pecamos más, que ya no pecamos. No, hermanos, todo creyente ofende a Dios, no practica el pecado, ofende a Dios, pecamos de esa manera, pero proseguimos adelante en fe y arrepentimiento. Y ya mi resumen, recordar que la mortificación no es perfección, hermanos, no es apariencia, de ninguna manera. No es una personalidad tranquila, no es una forma superficial tampoco, no es una reforma superficial lo que nosotros apuntamos. Eso no es la mortificación. La verdadera mortificación es una guerra continua contra el pecado, hermanos, donde no hay tregua. Y es esa guerra que todos debemos lidiar contra ese pecado remanente que permanece en nosotros. ¿Qué dijo Pablo en el versículo 21? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que, hermanos, nosotros todavía tenemos un cuerpo que es el cuerpo ¿de qué? De la humillación nuestra. No hemos sido glorificados con Cristo todavía. Así que mientras que estemos en este cuerpo, pecamos contra Dios. No en práctica, hermanos, sino por debilidad. Y también, hermanos, es una batalla interna que busca destruir los deseos pecaminosos y conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. La mortificación es una batalla interna cada día, hermano, que busca destruir esos deseos pecaminosos. Por eso, el antídoto que el Señor nos dio, primero la obra en la cruz del Calvario, aplicar esa obra. Y el Señor nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, hermanos, para que por medio de ellos cada día nos acerquemos y hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas. Así que
Pablo aún corría. Vemos a Pablo que Pablo está diciendo, aún corro, hermanos. Pablo aún luchaba. Pablo aún perseguía el blanco, hermanos. Todavía lo hacía. Él no había terminado la carrera. La carrera no había terminado, como dicen Hebreos, que tenemos una carrera por delante. La carrera no ha terminado en nuestra vida. Hermanos, y si el apóstol Pablo seguía corriendo, ¿cuánto más nosotros debemos seguir peleando la buena batalla, hermanos? Corriendo, hermanos. Porque el creyente verdadero no es aquel que nunca cae, hermanos. El creyente verdadero es aquel que cuando cae es sostenido por la gracia de Dios y jamás deja de levantarse. Ya leímos en Proverbios, 7 veces cae el justo y Dios vuelve a levantarlo. Así que debemos seguir a Cristo hasta llegar a la meta, hermanos. Como dijo Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos pelear y batallar todos los días contra el pecado, porque ese cuerpo de la humillación nuestra todavía no ha sido transformado, glorificado. No hemos recibido el cuerpo glorioso. Así que mientras que estemos en este cuerpo, hermanos, de muchas maneras fallamos contra el Señor. Pero recuerde, la mortificación no es perfección, sino es una lucha continua, cada día, hermanos. Todos los días, lógico, en esa medida que luchamos, peleamos, cada día vamos creciendo en santificación, siendo más santos. Pero no es santificación porque podríamos decir entonces en mi lucha, luché contra un pecado y una debilidad mía y gracias a Dios la vencí. Pero luego volvió otra circunstancia a revelarse dentro de nosotros. Así que no podemos llamar que la mortificación es perfección. La mortificación es una batalla todos los días contra los deseos en nuestro corazón que batallan contra el alma, dice el apóstol Pedro. Que debemos batallar con ellos, que no debemos obedecerle, que tenemos que hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Así que el creyente verdadero está continuamente peleando y dependiendo cada día de la obra del Señor en la cruz, de los méritos de Cristo y también, hermanos, de la palabra, de la oración, del Espíritu Santo, cada día de esos medios de gracia que el Señor nos dejó para que podamos nosotros fortalecernos, nutrirnos y pelear esta batalla cada día contra el pecado. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, Dios y Salvador nuestro, por ayudarnos a entender y a comprender la verdadera lucha contra el pecado, Señor. Gracias por hacernos ver, Señor, esta realidad de que el pecado aún está presente en nosotros, que ya no se enseñorea de nosotros, pero está presente, es una realidad. Pablo dice que aún no es perfecto, pero va por la perfección. Pelea, batalla, aunque muchas veces haga lo que no quiere, Señor. Muchas veces terminamos haciendo lo que sabemos que es mal, Señor. Pero también sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que nos sostiene, que nos capacita, que nos embiste de tu poder, Señor, y que nos ayuda cada día a mortificar, a pelear contra el pecado. Realmente lo que nos dice, Señor, que el verdadero peligro es cuando alguien está cómodo, cuando alguien siente que no hay nada en su vida que lo pueda afectar y que lo haga sentir bien delante de ti, cuando puede ser que está camuflado, enmascarado, y le haga sentir bien, Señor. Guárdanos del orgullo, guárdanos de considerarnos esas personas que ya no necesitamos nada, que no hay por qué orar, no hay por qué meditar, no hay por qué ayunar, no hay por qué clamar y poner la vida delante de ti, Señor, sino que somos adultos independientes tuyos y sabemos muy bien lo que hacemos. Nos escudamos en nuestra
capacidad, en nuestros años, en nuestra experiencia, y dejamos de involucrarte en nuestra vida, Señor. Y al final las consecuencias son lamentables. Ayúdanos, Señor, a reconocerte siempre que sin ti nada podemos. Necesitamos cada día que nos mires, que nos evalúes, que nos examines, Señor. Mira mi vida, Señor. Examíname en lo más íntimo, en lo más profundo de mi corazón, Señor. Mira, Señor, si hay algo enmascarado, camuflado, Señor. No permitas que nosotros consintamos las zorras pequeñas en nuestra vida. Ayúdanos cada día, Señor, a mortificar realmente el pecado, a fiarnos de todo corazón en ti, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, Señor. Ayúdanos a aplicar todas estas aplicaciones que nos das a nuestra vida, Señor. Oh, gran Dios, gran Rey, gran Señor. Mira mi vida, mira mi alma, mi mente, mi corazón, Señor. Pruébame, conóceme, mírame, examíname y guíame en el camino eterno, Señor. Y a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a vivir en una absoluta y total dependencia tuya, Señor. Ayúdanos a vivir dependientes. Señor, no permitas que nos sintamos bien todavía cuando sabemos que este cuerpo no ha sido glorificado, cuando este cuerpo no ha sido, Señor, transformado. No podemos sentirnos cómodos en este cuerpo y en este mundo, Señor, sabiendo, oh Dios de gloria, que mientras que estemos en este cuerpo habrá una lucha entre la carne y el espíritu y la carne, Señor. Ayúdanos, oh Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, a hacer morir lo terrenal en nosotros y a vivir una vida de examen profundo, Señor, y de no fianza en nosotros mismos, Señor, y en nuestras capacidades. Todo lo contrario, abandonando esa confianza en nosotros mismos y poniéndola en el único que nos da esa seguridad de perdón, de salvación, de santidad, de vida perfecta y de vida eterna, Señor. Cristo Jesús el Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.